La vez pasada estábamos viendo la definición de integrabilidad, cómo se define una función integrable sobre un rectángulo en Rn. Em, ya hemos visto varias cosas, ya hemos visto que la integral se puede definir por medio de la integral inferior y la integral superior, y que cuando ambas son iguales, entonces en ese caso la función se dice ser integrable. Y estábamos hablando de funciones definidas en un rectángulo, hemos visto varios resultados. Cuando f es continua, la función es integrable. Y también habíamos visto la definición de contenido o de volumen. Habíamos visto una definición que decía que un conjunto tiene volumen si cierta cantidad que se llamaba el volumen interior era igual al volumen exterior. Y algo que habíamos visto, una propiedad que la mencioné y medio dije cómo era que salía, es que un conjunto V tiene volumen si solo si, perdón, V no, D, que les habíamos puesto, D tiene volumen si solo si la frontera es un conjunto de, voy a empezar a usar la palabra contenido en lugar de volumen para dejar volumen para tres variables. Tiene contenido si solo si la frontera es un conjunto de contenido cero. ¿Ok? Una definición. Si el volumen o el contenido de la frontera es igual a cero, voy a escribirlo así más bien, si D es acotado, si D es acotado y el volumen de la frontera de D es igual a cero, D se llama un conjunto de Jordan. ¿Ok? Usualmente al contenido al volumen de D se le llama el contenido de Jordan, pero como no trabajamos con ningún otro tipo de contenido, simplemente le vamos a decir el contenido. V se llama el contenido de Jordan. ¿Ok? Entonces creo que esos nombres no los mencioné la vez pasada. Hemos visto que una función que es continua en un rectángulo es integrable. Básicamente la prueba de eso salía de la continuidad uniforme, porque uno puede hacer que el supremo y el ínfimo de una función estén tan cerca como uno quiera, si el conjunto donde estoy tomándolos es pequeño, y eso fue lo que se hacía en la prueba. El siguiente teorema generaliza un poco eso. No recuerdo en la numeración que llevaba, creo que sería teorema 4, me corrigen si no lo es, sea R un rectángulo. Aquí estamos tomando los rectángulos siempre cerrados en Rn, y f de ese rectángulo en R acotada si el conjunto, si el conjunto de discontinuidades, si el conjunto de discontinuidades de f tiene contenido cero, entonces f es integrable.
¿Ok? Entonces ese es el teorema. F puede ser continua, excepto en un conjunto cuyo contenido sea cero. Si el conjunto es muy pequeño, entonces F es integrable. Y luego vamos a ver ejemplos de esos conjuntos que tienen contenido cero. Esos conjuntos pueden ser grandes en el sentido de, no de tamaño, sino que se pueden extender. Por ejemplo, una línea recta en 2 dimensiones es un conjunto de contenido cero. Básicamente no tiene área. Pero la prueba, sea E, el conjunto de los X en el rectángulo, tal que F es discontinua, tal que F es discontinua en X. ¿Ok? Y sea epsilon mayor que 0. Entonces voy a hacer un dibujo para que se entienda lo que voy a hacer. Tengo un rectángulo R. Tengo un conjunto E. Voy a dibujarlo así, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un punto, puede ser un conjunto finito, un conjunto infinito. Ese conjunto es E. Ahora, ¿cómo era que se definía el contenido? Para definir el contenido, yo lo que hacía era meter la región en un rectángulo y cuadricular el rectángulo, particionarlo y luego cubrir el conjunto por subrectángulos. Entonces estoy cubriendo el conjunto por subrectángulos. Yo sé que yo puedo cubrir, bueno, voy a hacer una raya más acá. En ese caso voy a ver si me sale bien. Ven que estoy cubriendo ese conjunto. Digamos que aquí me toca. Algo así. No sé si se distingue la raya más gruesa que hice. Voy a colorearla. Esos rectángulos son los que están cubriendo al conjunto E. Ahora, la definición de contenido dice que yo tomo el ínfimo de los rectángulos que lo cubren y el supremo de los rectángulos en el interior, pero si el contenido es cero, basta con ver que el volumen exterior es cero. Entonces voy a escribirlo de esta forma. Como el volumen de o el contenido es igual a cero, existe una partición P de R en donde el volumen exterior del conjunto E con respecto a la partición P es menor que, voy a poner epsilon entre 4 veces
el volumen del rectángulo. Eso es por la definición de contenido. O sea, el contenido es cero. Eso quiere decir que el contenido exterior o el volumen exterior es cero. Y si el volumen exterior es cero, recuerden que el volumen exterior es un ínfimo. Entonces, al ínfimo, que es cero, si le sumo cualquier cosa, en ese caso, epsilon entre 4s es el área del rectángulo, en ese caso, encuentro una partición que es menor que el ínfimo. O sea, es este lado de acá, el lado derecho, es el ínfimo más un epsilon. En ese caso, epsilon entre 4 veces eso. Encuentro un elemento del conjunto que es menor que ese ínfimo más algo. Perdón, aquí no es epsilon entre 4 veces eso. Entre 4b, perdón. Donde b es una cota para f en el rectángulo R. F es una función acotada, ¿verdad? Entonces tiene una cota B. Bueno, voy a ponerlo así. Voy a ponerlo para valor absoluto de F. Ok, entonces existe una partición en donde ese volumen es menor que eso. Ahora, si yo puedo, recuerden que el volumen exterior está dado por una colección de conjuntos que lo cubre. Voy a ponerle sea R0 igual la unión de los rectángulos que pertenecen al cubrimiento exterior de E, o sea, los rectangulillos que pinté de rojo acá. Estos son los rectangulillos que según esto, perdón, aquí, sí, este es ¿qué es el volumen exterior? Es la suma de estos rectángulos. La suma de estos rectangulillos que pinté de rojo son los que son menores que epsilon entre 4b. Entonces voy a dividir los rectángulos en dos, entre esos y los que no son esos. Voy a escribir CR0, la unión de esos rectangulillos rojos del cubrimiento de E, y R1, el rectángulo grande menos R0. O puedo ponerlo, bueno, quiero que la anotación me quede, que la anotación me quede un poco más cómoda. Bueno, voy a dejarlo así de momento, ahorita a ver cómo la acomodo. Entonces, vamos a ver. Tengo las dos colecciones y yo lo que quiero ver es qué pasa con las sumas superiores y las sumas inferiores, qué tan cerca van a estar. Voy a escribir lo siguiente. Bueno, otra cosa importante es que en R1, ¿o qué es R1? R1 es una unión finita. Es una unión finita de rectángulos cerrados por lo tanto, es un compacto. R1 es una unión finita de rectángulos cerrados, por lo tanto es un compacto. ¿Ok? Entonces F es uniformemente continuo. Uniformemente continua en R1. O sea, R0, o sea, R0 contiene a todos los puntos donde F no es continua. Entonces, fuera de R0, que sería R1, la función es continua y es un compacto, entonces es uniformemente continua. Es decir, que lo que hicimos en la prueba anterior, la prueba de donde F es continua
Entonces es integrable, podemos hacerlo acá. Entonces, existe delta mayor que 0, tal que si XY pertenecen a R1 con X menos Y menor que delta, entonces f de X menos f de Y es menor que epsilon entre 2 veces el área del rectángulo. Podemos tomar la partición P de manera que el diámetro de S sea menor que delta para todo ese subrectángulo de la partición. Es decir, aquí decimos que existe una partición donde esto es cierto, pero podemos pedirle además que el diámetro sea menor que delta. Simplemente, si no menor que delta el diámetro de todos los rectángulos, refinamos hasta que así lo sea. Uno siempre puede refinar una partición hasta que quede tan pequeño como uno quiera. Cuando uno refina, este volumen simplemente se hace más pequeño, ¿verdad? Porque si yo refino acá, de hecho eso es uno de los ejercicios, si yo refino una partición, el volumen exterior se hace más pequeño. Por ejemplo, si yo refino, qué sé yo, si yo parto, por ejemplo, este rectángulo, bueno, voy a hacerlo así para borrarlo. Si yo parto este rectángulo de acá, voy a hacerle un zoom para que se entienda mejor. Estoy partiendo este rectángulo de acá. Ya estos dos cuadrillos no pertenecen al cubrimiento exterior porque ya no tocan a la región. Entonces estos se restan. Entonces cuando yo refino, van a haber cuadrillos que van a quedar excluidos, ¿verdad? Si aquí yo refinaría, aquí van a haber rectangulillos que no tocan la región, entonces el volumen simplemente se va a disminuir. Pero ese es uno de los ejercicios de la lista, me parece. Ya ahora mandé la cuenta. Ok. Entonces, bueno, podemos tomar esa partición que cumpla eso. ¿Ok? Eso quiere decir que para todo, o sea, igual que en la prueba anterior, para todo S en los rectángulos generados por esa partición, el MSF menos MSF es menor que epsilon entre 2 veces el área de, perdón, aquí puse área, pero estamos usando V para denotarlo. V de R. ¿Ok? Igual que en la prueba anterior. Entonces, al final de cuentas, yo lo que quiero ver es esto, que es U de FP menos L de FP. Eso es igual a la suma sobre los rectángulos, sobre los rectángulos que particionan R de MSF menos MSF, volumen de S, y lo separo en las dos colecciones. Eso es la suma de los rectángulos que pertenecen, bueno, los rectángulos que están en R0, MSF menos MSF entre volumen de S, más los rectángulos que están en R1. Lo voy a poner como 1 más 2. 2 es menor que lo siguiente. En R1
es donde se cumple esto. Aquí más bien es para todo S, porque no es para todos, es para todo S subconjunto de R1. Entonces, 2 es menor o igual que, o menor más bien, que la suma de los subrectángulos que son subconjuntos de R1. MS es menor que epsilon entre 2 volumen del rectángulo por volumen de S. Eso es igual a epsilon entre el volumen del rectángulo, suma de los S en R1, volumen de S. Pero esto es simplemente una suma. Estoy sumando los rectángulos de R1. Esa suma es menor o igual que todo el volumen del rectángulo. Entonces eso es menor o igual que epsilon volumen del rectángulo por el volumen del rectángulo. Y eso es epsilon. Comí un 2, epsilon medios. Eso es epsilon medios. ¿Ok? Esta suma es un subconjunto del rectángulo grande. Entonces, la suma de los volúmenes es menor o igual que el volumen del rectángulo grande. Entonces, eso con la parte 2. Ya casi paso la página. ¿Ok? Profe, hay una duda. que- Nada más de la definición. Bueno, el teorema, que dice que la función va de R del rectángulo a los reales. Ajá. Pero ahí sería el rectángulo menos las discontinuidades, ¿verdad? Supongo, ¿no? No, es que como puede que la función esté definida en todo, pero sea como que sea desde esas discontinuidades de salto. O sea, que la función esté definida, pero, pero, pero no sea continua. O sea, que por ejemplo en el punto donde no es continua, él tenga otro valor que no sea el valor del límite, una cosa así. Ya, comprendo. Ujú. Pero entonces Pues, sí, se supone que está definido en todo lado. sí, exacto, está definida en el rectángulo. Ok, entiendo. Cuando digo esto, está definida en todo el rectángulo. Ok, entonces, bueno, esos epsilon medios. Voy a pasar la página. Con 1 es los rectángulos S0. Yo puedo decir que 1 es menor o igual que lo siguiente. Es menor o igual que la suma de los rectángulos que están incluidos en R0. Esto de acá es menor o igual que 2 veces la cota de F. O sea, el supremo de F y el ínfimo de F en el rectangulillo. Este es menor o igual que 2 veces la cota, ¿verdad? Bueno, este es el ínfimo, entonces claramente menor que la cota, y como este es el supremo es menor que cualquier cota. Entonces, esto de acá, esta resta es menor o igual que 2 veces la cota. Entonces, eso es menor o igual que 2 veces la cota por el volumen del rectángulo. Entonces, eso es 2 veces la cota por la suma de los volúmenes de los rectangulillos. La suma de esos volúmenes de los rectangulillos es exactamente el volumen exterior con respecto a la partición P, porque eso es, así es como se define, es la suma de los rectangulillos que cubren a P, y eso habíamos dicho que era menor que epsilon entre 4 veces la cota, y estos epsilon medios. Es decir, 1 y 2 son menores que epsilon medios, o sea, UFP menos LFP es menor que epsilon. Y eso era una de las caracterizaciones de integrable, que encontrábamos una partición donde esa diferencia era menor que epsilon, por lo tanto f es integrable.
¿Ok? Entonces, esa es la prueba. Básicamente, la idea general de la prueba es que eh, el conjunto donde la función se porta mal, o sea, el conjunto donde la función se porta mal es muy pequeñito, muy pequeñillo, y afuera de ese conjunto la función se porta bien, entonces puedo acotar el ínfimo extremo. Entonces, en estos rectángulos lo que es pequeño es el área, y en los rectángulos de afuera lo que es pequeño es la diferencia esta. Entonces, esa es la idea de la prueba en general. Bueno, y relacionado con la pregunta que me acaban de hacer, hasta ahora hemos probado resultados para cuando las funciones están definidas en un rectángulo. Ahora lo que sigue es ver qué pasa si la función no está definida en un rectángulo, qué pasa si el dominio es otra cosa, que fue la idea de definir el volumen o el área. Entonces, bueno, aquí termina la prueba del teorema, sea de un conjunto acotado, bueno, un conjunto cualquiera. Voy a ponerlo acotado de una vez porque igual solo vamos a trabajar con acotados. Un conjunto acotado. Define lo siguiente. Define la función. No voy a usar esa notación, voy a usar esta notación. Y d de x como 1 si x pertenece a d, 0 si x no pertenece a d. Eso se llama la función indicadora. La función indicadora de d. O a veces se le dice característica, la función característica. ¿Ok? Vean que esa función es continua excepto en la frontera de D. Porque en el interior de D siempre vale 1, el interior de D siempre vale 1, en el exterior de D siempre vale 0, y en la frontera es precisamente donde pasa el pegue, es decir, en la frontera es donde cambia de 1 a 0, entonces hay un salto grande. Por ejemplo, si ustedes están en la frontera de este conjunto, ¿qué significa la frontera? Que cualquier bola que ustedes cojan agarra un punto de afuera y un punto de adentro del conjunto. Entonces, en toda bola de la frontera, siempre van a encontrar un punto donde la función vale 1 y un punto donde la función vale 0. Entonces, la función no puede ser continua, porque uno puede encontrar valores tan cercanos al punto de la frontera donde vale 1 y donde vale 0. Entonces, eso es continuo excepto en la frontera. ¿Ok? Ahora, sea f una función definida en D. Define y R un rectángulo que contiene a D. Defina lo siguiente. La función, le voy a poner f techo, no, le voy a poner f tilde de x. Bueno, voy a definir una función de R en R
dada por f tilde de x es igual a f de x indicadora de x. O sea, en otras palabras, estoy definiendo esta función que sea f de x si x pertenece a D y 0 si x pertenece a R menos D. En otras palabras, yo tengo lo siguiente. Voy a hacer un dibujo. Originalmente tengo un dominio ahí, cualquiera. Tengo un dominio acá. Y tengo una función que está definida en ese dominio. O sea, la función f, no sé, puede ser algo así. La función f está definida sobre ese dominio. No sabemos si la función está definida fuera de ese dominio. Lo que estoy haciendo es agarrando el dominio, lo meto en un rectángulo y estoy diciendo que la función vale 0 fuera de ese rectángulo. O sea, estoy extendiendo la función para que también esté definida fuera del rectángulo. Perdón, fuera del dominio D. O sea, la gráfica de la función sería este pedazo de acá encima del conjunto D y vale 0 fuera del conjunto D. La gráfica de la función es todo lo que está en rojo. Este es el dominio D. ¿Ok? Eso es lo que se llama la extensión 0 de f. O sea, si tengo f definida en un conjunto, hago que valga 0 fuera del conjunto y defino una nueva función que es simplemente decirle que valga 0 en todo lado. Ok. Vean que si f es continua, si f es continua en D, f tilde es continua, excepto en la frontera de D. ¿Ok? Entonces, si la función es continua en D, aquí está precisamente la idea, ¿verdad? Excepto en la frontera, excepto, bueno, posiblemente, voy a ponerlo posiblemente, en un subconjunto de D. De la frontera de D. Porque siempre está la posibilidad de que esto esté pegado aquí al suelo. Entonces, si en realidad quede continua. O que ya la función sea 0, ¿verdad? Entonces se quede continua. Pero el conjunto de discontinuidades, si f es continua, va a estar contenido en la frontera. Porque aquí va a ser continua, aquí afuera va a ser continua porque es constante y los únicos posibles saltos van a estar en la frontera de D. ¿Ok? Entonces, definición. Decimos que f es integrable sobre D si f techo es integrable sobre R, donde R es el rectángulo que contiene a D.
de nuevo, como las definiciones las tenemos para funciones definidas en un rectángulo, aquí lo que estamos haciendo es haciendo trampas. Si la función no está definida en un rectángulo, hago que valga 0 en todo lado y, y ya con eso está definida en el rectángulo. Es como hacer trampa y decirle que valga 0 en otro lado. Ahora, lo que hay que ver, o algo que hay que ver, es que esa definición no depende de el rectángulo con el que estemos trabajando. La definición no depende de R. Básicamente, o sea, uno más o menos va a tener la idea de por qué eso no depende de R, y es por el hecho de que, pues, fue en el, o sea, lo que vale es aquí, lo que vale es en el conjunto D. Afuera la función vale 0. Entonces, la integral de la función afuera va a ser 0, aunque eso, o sea, no hemos definido todavía qué significa la integral sobre un conjunto que no sea un rectángulo. Entonces, vea que el conjunto exterior no es un rectángulo, entonces todavía no tenemos definida la integral sobre eso. Entonces, la definición no depende de R. Eso es, yo creo que lo tengo en los ejercicios también, pero lo voy a mencionar por si acaso, sean R1 y R2 que contienen AD. R1 y R2 que contienen AD, y sea R igual R1 intersección R2. O sea, tengo lo siguiente. Tengo la región D. Tengo dos rectángulos que lo contienen. Tengo un rectángulo R1 que contiene a D. Y un rectángulo R2 que también contiene a D. Y el rectángulo R es la intersección de ambas. Entonces, si yo hago partición de los rectángulos, si yo hago particiones de los rectángulos, bueno, aquí en el dibujillo más o menos se ve cuál es la idea. Yo puedo dividir lo que no está en la intersección en rectángulos donde la función vale 0. Entonces, la integral de la función sobre estos rectángulos vale 0, y lo que vale es al final la integral de esta región sobre este rectángulo. Entonces se puede probar, y eso lo te puse en los ejercicios, creo. Se puede probar que la integral de f techo sobre R1 es igual a la integral sobre R de f techo es igual a la integral de R2 de f techo. O sea, para dos integrales cualesquiera, eh, para dos rectángulos cualesquiera que contienen AD, la integral va a ser la misma, y básicamente la prueba es ver que ambas son iguales a integral sobre la intersección de los rectángulos. Vean que R es un rectángulo que contiene AD. La intersección de dos rectángulos es un rectángulo, y como ambos contienen AD, entonces la intersección contiene AD. Entonces, más o menos la idea de la prueba es esa.
Esa prueba sí la puse en los ejercicios junto con otro ejercicio que dice que si un rectángulo es unión de rectángulos, entonces f es integrable si es integrable en cada uno de esos rectángulos. Ok, entonces con eso defina. Bueno, voy a esperar y paso la página para poner la definición. Ok, voy a pasar la página. Si f es integrable, sobre D y R contiene a D, defina la integral sobre D de f es igual a la integral sobre R de f techo. Ok, entonces la integral es esa integral. Un lema 5, que vamos a usar para el siguiente teorema. La unión finita de conjuntos con contenido cero tiene contenido cero. ¿Ok? Y la prueba es sencilla. Sean A1 hasta M de contenido cero. Entonces existen familias de rectángulos desde R1 hasta Rm, tal que A sub j está incluido en la unión de los subrectángulos de cada una de esas familias y la suma de los volúmenes de esos rectángulos es menor o igual que epsilon entre m. Entonces, si yo digo que A es igual a la unión de todos esos m conjuntos, eso está contenido en la unión desde j igual 1 hasta m, la unión de los S que pertenece a R sub j de S. Es decir, cada una de las familias está cubierta por una familia, perdón, cada uno de los conjuntos está cubierto por una familia de rectángulos. Entonces la unión está cubierta por la unión de todas las familias. Aquí voy a poner importante que son familias finitas. Familias finitas. ¿Ok? Y la suma, eso es igual a la unión de los S que pertenecen a R de S, donde R es la unión desde J igual 1 hasta M de las familias RJ. Y el volumen y la suma de los volúmenes de toda la familia, eso es se estoy uniendo un montón de rectángulos, eso es menor o igual que la suma desde j igual 1 hasta m
la suma de los S que pertenecen a RJ, volumen de S, eso es menor que la suma desde J igual 1 hasta M de epsilon entre M, y eso es epsilon. Entonces A tiene contenido cero. Recuerden que la caracterización de contenido cero es que se puede meter en una familia finita de rectángulos donde la suma de los volúmenes es cero. Esto es una familia finita porque es una unión finita de familias finitas. Entonces, esa es la idea. Una unión finita de conjuntos de contenido cero tiene contenido cero. Ahora, aquí esto es menor o igual porque no necesariamente los rectángulos, o sea, las familias puede que no sean disjuntas. Puede que haya rectángulos en común acá que cubran conjunto, pero eso es menor o igual. Porque aquí puede que, o sea, si son disjuntas serían igual. Pero puede que haya rectángulos en común. Entonces esta cosa puede ser más grande porque para un RJ pueden haber rectángulos repetidos con respecto a otro RJ. Entonces es menor o igual, pero cada una de estas sumas está acotada por epsilon entre m. Ok, entonces la unión finita de conjuntos con contenido cero tiene contenido cero. Y el teorema 6, si D es de Jordan, si D es un conjunto de Jordan y F de D en R es acotada, salvo y continua, excepto en un conjunto E de contenido cero, entonces F es integrable sobre D. Ok, entonces si F es continuo, excepto un conjunto de contenido cero, entonces F es integrable sobre D, y la prueba es CAR que contiene a D, F techo es continua, excepto en un subconjunto de E, intersección frontera de D. Es decir, si la función es continua según el conjunto E, si yo la extiendo a que sea cero, es cero afuera del conjunto de D, y las únicas posibles discontinuidades, se hay que agregar a las discontinuidades la frontera de D. Pero el volumen de E intersección frontera de D es igual a cero, pues E y frontera de D tienen contenido cero. Aquí estamos usando el lema anterior. Porque, bueno, E tiene contenido cero porque es la hipótesis, y la frontera de D tiene contenido cero porque D es de Jordan. Los conjuntos de Jordan son los que tienen frontera con contenido cero. Entonces, por el teorema 4, F es integrable
sobre R. Y esa es la definición de que f es integrable sobre D. Entonces ese es el teorema 6. Entonces, también vale cuando el dominio no es un rectángulo. Si la función es discontinua, solamente un conjunto de contenido cero, entonces la función es integrable. Cuando el dominio es otra cosa. Ya casi voy a ver unas propiedades más. Y o sea, hasta ahora hemos visto pura teoría y no hemos visto cómo calcular una integral. Para esto ocupo ver un teorema. O sea, dos teoremas más para ver cómo se calcula la integral. O para ver ejemplos ya de cálculo. Otro teorema. Son algunas propiedades de la integral. Sean f y g integrables en D, bueno, voy a poner acotadas. Acotadas e integrables en D. Entonces, 1, la integral de f más g existe. Existe en el sentido de que f más g es integrable y es igual a integral de f más integral de g. 2 para toda constante c real. La integral de c por f es igual a la integral a c por la integral de f. 3. Si f de x es mayor o igual que 0, para todo x que pertenece a D, entonces la integral de f es mayor o igual que 0. 4. La integral del valor absoluto existe. Y esa integral es menor o igual que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Y no me cabe 5 en esta página, voy a tener que pasarlo al otro lado. 5, ya casi vuelvo a la parte anterior. Si D es igual a D1 unión D2 y el volumen de D1 intersección D2 igual a 0, entonces la integral de f sobre D es igual a la integral de D1 más la integral de D2 sobre D2. Ok, entonces las primeras dos dicen simplemente que la integral es lineal, ¿verdad? La integral separa sumas y saca escalares. La tercera propiedad dice que si la función es positiva, entonces la integral es positiva. La 4 dice que
La 4 dice que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Esta 4 se puede ver como una desigualdad triangular, porque la integral se puede interpretar como una suma de volúmenes. Entonces aquí es como el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Eso es una desigualdad triangular para integrales. ¿Ok? Entonces, y la 5 me va a servir para descomponer un dominio. Por ejemplo, si yo tengo un dominio que es muy complicado, lo puedo dividir en pedacitos y la integral sobre el dominio va a ser igual a la suma de todos esos pedacillos. Entonces, esa es la idea del 5. Para la prueba, no voy a hacer la 1 ni la 2 y la 3 porque son fáciles. 1, 2 y 3 son fáciles. Voy a hacer la 4. Estas dos cosas son no negativas. ¿Por qué? Porque el valor absoluto domina tanto a f como a menos f. Entonces esas cosas son no negativas. Un valor absoluto de algo es siempre mayor o igual que algo y menos algo. Entonces esto es valor absoluto de f menos menos f y valor absoluto de f menos f. Entonces estas diferencias son positivas. O no negativas, más bien. Ahora, es fácil ver que si la función es integrable, el valor absoluto es integrable. Porque, o sea, básicamente el valor absoluto es componer la función con una función continua. Y, o sea, me quedaría, la parte donde f no es integrable va a depender exactamente o sea, va a depender de f directamente. Entonces son no negativas e integrables. Entonces, por la parte 3, la integral de d por 3 y 1, la integral de f más f y la integral de f menos f son ambas mayores o iguales que 0. Entonces, la integral de f es mayor o igual que menos la integral de f y la integral de valor absoluto de f es mayor o igual que la integral de f. Entonces tengo que este lado izquierdo, que la integral del valor absoluto es mayor o igual que más y menos la integral de f. O sea, si domina el positivo, domina el negativo, entonces domina el valor absoluto. Porque domina ambas, domina el positivo y el negativo. Y entonces esa es la prueba de 4. Para 5, si yo considero, voy a considerar lo siguiente, sea f1 igual
f por la indicadora desde 1. Es decir, vale f si x pertenece a D1 y 0 si x no pertenece a D1. ¿Ok? Entonces, la integral sobre d de f es igual a la integral sobre d de f1 más f menos f1. O sea, f1 vale 1 si vale lo mismo si está en D1 y vale 0 si está fuera de D1. Entonces es eso por la propiedad 1 de la suma. Eso es igual a la integral de f1 más la integral de f menos f1. ¿Ok? Ahora, esto es igual a la integral de la primera función solo vale en D1. O sea, fuera de D1 vale 0. Entonces eso es lo mismo que poner esto. O sea, aquí el dominio es D, pero en realidad la función vale 0 fuera de D1. Entonces fuera de D1 esta cosa no cuenta. O sea, esta función vale 0, entonces da lo mismo, puedo poner D1. Más esto de acá, f menos f1, es un subconjunto de D2. Entonces puedo poner integral sobre D2 de f menos f1. Y f1 en D2, bueno, perdón. Sí, f menos f, bueno, voy a explicarlo desde el inicio. F menos f1, ¿qué es f menos f1? En D1 estas dos cosas son iguales. Entonces, en D1 estas dos cosas son iguales. Fuera de D1, esto es F. O sea, F1 en D1 vale F, entonces la diferencia vale 0. Fuera de D1 vale 0, entonces esto vale F. Entonces, eso lo voy a escribir de la siguiente forma. Eso solamente cuenta eh, voy a ponerlo en D menos D1. Quiero escribirlo más bonito que esto. O sea, en D1 vale 0, entonces en D menos D1, eso vale, vale distinto de 0. Entonces esto es la integral sobre D1 de F1 más la integral entre D menos D1 de F. Porque en D menos D1 esto vale F. O sea, fuera de D1 esto vale 0, entonces esto vale F. Ahora, ¿cómo relaciono esto con D2? Vamos a ver qué es lo que tengo. Tengo D1, tengo D2, tengo la intersección. D es la unión de ambas. Esta parte de aquí es D menos D1. El D2, para el D2 haría falta ese pedacillo. Ahora, la integral, como D2 tiene contenido 0,
la integral, perdón, como la intersección, la integral sobre una intersección de 2 de f es igual a 0. Es decir, tengo un conjunto que tiene contenido 0, la integral sobre ese conjunto es 0. Básicamente para ver eso es la prueba que hicimos al puro inicio. Aquí probamos que si el conjunto tiene contenido 0, la integral sobre ese conjunto es 0. O sea, porque la función está acotada y uno puede hacer que el conjunto, que los rectángulos sean menos que epsilon veces esa cota. Es eso que hicimos al inicio. Entonces, eso. En otras palabras, la integral sobre d2 bueno, entonces agregarle aquí la intersección no está agregando nada. Entonces es lo mismo que la integral sobre d1 de f más la integral sobre d2 de f. Porque, o sea, ¿qué le falta a esto para hacer d2? Sería la intersección. Pero la intersección no está aportando nada, la integral es 0, entonces me quedaría esto. Entonces, en otras palabras, si yo tengo un conjunto y lo puedo dividir en cosas donde la intersección tiene contenido 0, por ejemplo, si se intersecan solo en la frontera o algo así, entonces yo puedo calcular la integral en cada pedazo por separado. Entonces, estas propiedades me van a servir para calcular integrales más adelante. De nuevo, porque hasta ahora no sabemos cómo calcular integrales, solo tenemos la teoría de cuando algo es integrable. Ahora, ¿cómo se pueden calcular integrales? Se puede hacer algo similar a las sumas de Riemann, no sé si ustedes hacían eso en 350, pues se pueden hacer las sumas de Riemann, que uno agarraba una partición uniforme, luego agarraba un punto, hacían las sumas, luego tiraban un límite. Pero aquí ya la cosa se complica un poco, se pone más tediosa porque ya son varias variables, ¿verdad? Entonces habría que hacer varias sumas, tirar varios límites. Entonces, no nos vamos a poner en esas cosas acá. Un teorema importante para calcular integrales sería el teorema 8. Es el teorema de Fubini, o una versión del teorema de Fubini. Entonces, lo que dice es lo siguiente. Sea A un subconjunto de Rn y B un subconjunto de Rm, rectángulos cerrados, y F de A cruz B en R integrable. ¿Ok? Entonces tengo dos rectángulos y F definido en su producto cruz integrable. El producto cruz de dos rectángulos es un rectángulo. O sea, si tengo un rectángulo de 5 dimensiones y un rectángulo de 7 dimensiones, el producto cruz es un rectángulo de 12 dimensiones, porque simplemente, o sea, un rectángulo ya es un producto cruz de, en el primer caso, 5 intervalos, en el segundo caso, 7 intervalos. Si hago el producto cruz de esos dos, me queda un producto cruz de 12 intervalos. Entonces es un rectángulo de 12 dimensiones. Ok. Para X que pertenece a A,
defina. Se fue la Profe, se le fue la pantalla. pantalla. Ah, ok. Ya la recupero. Ok, entonces, para X que pertenece a A, defina lo siguiente. Defina la función g sub X de B en R, dada por g sub X de Y es igual a f de xy. O sea, la función g sub X es una función solamente de y, es decir, fijo un X y veo f de xy como función solamente de y. Y sean las siguientes funciones. L de x igual a la integral inferior de g sub x sobre b. O sea, eso sería como la integral inferior de f de xy de y. Viendo x como constante, viendo x fijo. Bueno, la integral es viendo x fijo. Y u sub x igual a la integral superior. Ya aquí la notación esta tiene un poco más de sentido, que es integrar esta función como si el x fuera constante, o sea, como si solo fuera función de y. Aquí x y y son vectores, ¿verdad? Entonces estamos hablando de integrar esto con respecto a las m variables que estén acá y dejando el x como constante. Entonces todo esto me va a depender de x. Esa función es L de x. Ok, entonces la conclusión del teorema es que L y U son integrables sobre A y la integral de A cruz B de F es igual a la integral sobre A de L. Eso es lo mismo que la integral de A sobre A, la integral inferior de B, f de xy de y de x, y eso es igual a la integral sobre A de U, la integral superior de f de xy de y de x. Aquí me queda la integral inferior y la integral superior. Ahora, si son iguales, si esta función fuera integrable, o sea, aquí lo que tenemos es que f es integrable, pero esta función, fijando una variable, no necesariamente es integrable. De hecho, creo que en los ejercicios puse un ejemplo donde eso pasa. O sea, uno puede hacer una función que sea integrable y que a la hora de fijar una variable quede una de esas funciones raras que valen algo en los racionales, una cosa en los irracionales, una cosa así, y que no sea integrable. Ahora, si esta función fuera integrable, si esta función g de x fuera integrable, entonces aquí ya no necesito usar integral superior e integral inferior, entonces sería solamente integral. Básicamente el teorema de Fubini lo que me dice es que la integral de un producto cruz se puede integrar cada uno de los elementos por aparte. O sea, puedo integrar con respecto a y y luego con respecto a x. Voy a hacer una nota antes de probar el teorema. Nota. Similarmente, tomando la función h sub y
esta sería de A en R, donde h sub y de x es igual a f de xy, es decir, si fijo el y y veo eso como función de x, se puede probar que la integral de a cruz b de f es igual a la integral sobre b de la integral inferior sobre a de f de xy de x de y que eso es igual a la integral sobre b, la integral superior f de xy de x de y. O sea, se puede hacer exactamente la misma prueba, pero fijando la y en lugar de la x. La prueba va a ser la misma. Creo que voy a hacer la prueba y con esto terminamos por hoy. Voy a dejar eso ahí un momento. Ok, entonces voy a pasar a hacer la prueba. Profe, un chancecito. Bueno, ¿Me puedes mover a la siguiente página? ¿perdón? La siguiente página. Ah, me pasé 2 páginas más bien. Ok. Ya, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora sí, veamos la prueba. Voy a agarrar sean PA, P sub A y P sub B, particiones de A y B respectivamente. ¿Ok? Y defina P una partición de A cruz B donde voy a ponerlo así, donde los subrectángulos de esa partición son de esta forma. SA cruz SB, tal que SA es uno de los subrectángulos de A y SB es uno de los subrectángulos de B. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Aquí no hay un B. Yo tengo 2 particiones de A y B. El producto cruz lo puedo particionar por medio de cada una de las particiones. Es como cuando uno tiene un rectángulo y uno hace una partición en un lado y una partición en otro. Eso me da una partición en el rectángulo. Aquí es exactamente lo mismo. Los rectángulos de A y los rectángulos de B, si yo tomo los productos cruz de rectángulos en A con rectángulos en B, obtengo una partición del producto cruz grande. Entonces, de nuevo, es fácil ver en 2 dimensiones.
Es casi que lo único posible por hacer. Digamos que aquí está A y aquí está B. Si particiono A, bueno, A sería el intervalo. Aquí sería B el intervalo. Si particiono A y particiono B, eso me genera, si yo tomo producto cruz de esas cosas, me genera una partición de A cruz B. ¿Ok? Y otra cosa es que toda partición de A cruz B se puede refinar a una partición de A y una partición de B. Ahora, ¿qué sería LFP? LFP es igual a la suma de MSF, volumen de S, donde S pertenece a la partición P. Como todos los rectángulos de esa partición son producto cruz de otros rectángulos, yo puedo ver eso como la suma sobre SA, la suma sobre SB. Voy a escribir toda la PA, SB que pertenece a RPB, de MSA cruz SB de F, volumen de SA cruz SB. O sea, estoy escribiendo cómo son los rectángulos de esta partición de acá. Los rectángulos son de la forma SA cruz SB, donde SA está en la PA y SB está en PB. Entonces es una suma, estoy sumando todos los posibles A y todos los posibles B. Ok, eso lo puedo ver como la suma sobre SA, suma sobre los SB de MSA cruz SB de F. Voy a meter aquí, bueno, el volumen del producto cruz es el producto de los volúmenes, o sea, el volumen de un rectángulo, esto es volumen de SA por volumen de SB. Porque ¿qué es el volumen de un rectángulo? Es simplemente el producto de lo largo de los intervalos. Entonces, si yo tengo, de nuevo, el producto cruz de dos rectángulos, es un producto de un montón de intervalos. Entonces, el volumen de uno de los subrectángulos es el producto de los rectángulos correspondientes y el producto de los intervalos correspondientes acá. Ok, entonces puedo separar eso como VSB, VSA. Ok. Ahora voy a estimar eso lo que está dentro del paréntesis. Si X pertenece a SA, entonces M de SA cruz SB, F es igual a MSB de G sub X. Porque eso es cierto. Este es el ínfimo, perdón, aquí no es igual, aquí es menor igual. Este es el ínfimo cuando uno fija un X. O sea, G de X es la función viendo X como constante. Entonces aquí estoy tomando el ínfimo sobre SB, el ínfimo sobre todos los Y, pero con un X fijo. Aquí que estoy tomando. Aquí estoy tomando el ínfimo de F, pero estoy variando todos los X. Entonces, este conjunto, o sea, aquí tengo un X fijo y tomo el ínfimo. Aquí tengo todos los posibles valores de X, porque tengo todo el SA. Entonces, aquí hay muchos más elementos que acá. Entonces, el ínfimo es menor o igual, porque puede que haya un elemento acá que no esté acá donde es menor o igual. Entonces va a ser menor o igual. O sea, porque este al menos incluye los de acá. Entonces esta desigualdad se da. La suma del paréntesis arriba, MSA cruz SB, F, VSB, utilizando esa desigualdad va a ser menor o igual que la suma sobre SB
MSB de G sub X, ahí estoy instalando directamente la desigualdad, volumen de SB. Ahora, esto es la suma inferior de la función G sub X. Entonces eso está acotado por la integral inferior de G sub X. Y eso es lo mismo que Lx. Así es como habíamos definido Lx. Lx era la integral inferior. O sea, esto es una suma inferior. Y la integral inferior es el supremo de esas sumas inferiores, entonces está acotado por eso. Ok. Ahora, esto es para todo x que pertenece a A. Para todo x que pertenece a ese A, perdón. Eso quiere decir que, bueno, voy a escribirlo aquí, esto es para todo x que pertenece a ese A. Entonces yo puedo decir que la suma sobre SB de MSA cruz SB de F, volumen de SB, va a ser menor o igual que M SA de L. O sea, como esto es cierto para todo X en el conjunto SA, va a ser cierto para el ínfimo. O sea, si yo tengo algo que es menor o igual que todo elemento del conjunto, esto quiere decir que esto es una cota inferior. Voy a escribirlo. Tengo que esto es menor que todo elemento del conjunto, entonces es menor o igual que el ínfimo, porque el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, perdón. Entonces tengo esto. Y lo que voy a hacer es sumar sobre voy a hacer esta suma, ¿verdad? Entonces tengo que LFP, que era igual a eso que me dio arriba, eso es igual a la suma, eso va a ser menor o igual que la suma sobre SA de MSA de L por el volumen de SA. Es decir, todo esto que está en el paréntesis acá, lo estoy acotando por esto. Eso es lo que estoy cambiando acá nada más. Estoy cambiando todo lo del paréntesis por eso. Y eso es exactamente, esto es una suma inferior para la función L. Entonces, esto es menor o igual que L. Bueno, no es menor o igual, es exactamente igual. Esto es la suma inferior para la función L con respecto a la partición PA. ¿Ok? Entonces, la suma inferior de F en la partición P es menor o igual que la suma inferior de L en la partición PA. Similarmente, si yo utilizo M mayúscula acá, las desigualdades se invierten. Si utilizo M mayúscula, por ejemplo, si utilizo M mayúscula acá, aquí tendría el supremo fijando un X. Aquí tendría todos los valores de X, entonces el supremo aquí es más grande, entonces todas las desigualdades se invierten. Yo puedo ver que la suma superior de L, de hecho, la suma superior de U con respecto a PA es menor o igual que la suma superior de F con respecto a P. Porque aquí, como ya me va a salir la integral superior, entonces utilizo es U. U es la integral superior.
Entonces, similarmente, se puede probar eso. Es básicamente hacer esto mismo, invirtiendo las desigualdades, y aquí se utiliza integral superior. Entonces, tenemos lo siguiente. LFP es menor o igual que LLPA. Esto es menor o igual que la suma inferior de L. Esto es menor o igual que la suma superior de L. La suma superior de L es menor o igual que la suma superior de U. Entonces una U. Esto siempre es cierto para toda función. Suma inferior menor que suma superior. Aquí, ¿por qué esto es cierto? Porque L, que es la función L. La función L es la integral inferior y la función U es la inferior. La integral inferior siempre es más pequeña que la integral superior. Entonces, las sumas inferiores de esta función son menores que las sumas, las sumas de esta función son menores que las sumas de esta función porque esta función es más pequeña que esta. Las sumas superiores son los supremos, ¿verdad? Los supremos de esta van a ser más pequeños que los supremos de esta. Y esto, por esta desigualdad de acá, es menor o igual que UFP. Ahora, como f es integrable, existe una partición P tal que LFP tal que UFP menos LFP es menor que epsilon, o sea epsilon mayor que 0. F es integrable, entonces existe esa partición. Es decir, la diferencia entre este menos este es menor que epsilon. Entonces, estos dos que quedan ahí atrapados, entonces L, o más bien ULPA menos LLPA también va a ser menor que epsilon. O sea, si la diferencia entre este y este es menor que epsilon, estos dos están atrapados entre estos dos, la diferencia va a ser menor que epsilon. Entonces, eso quiere decir que L es integrable. ¿Por qué? Porque existe una partición donde esa diferencia es menor que epsilon. Y aparte de eso, vean que las de esta misma desigualdad, o sea, las integrales estas están atrapadas, la integral inferior y la integral superior están atrapadas entre la integral inferior y la integral superior de f. Como f es integrable, estas cosas van a converger a lo mismo, entonces esto va a converger a lo mismo. Entonces, la integral sobre a de L es igual a la integral sobre a cruz b de f, que es lo que se pedía en el teorema. En el teorema se pedía eso exactamente, que la integral de f a cruz b es igual a la integral sobre L, y con U la prueba es similar. Para U la prueba es similar. De hecho, uno lo puede poner aquí, uno puede atrapar el U, este U lo puede atrapar acá, y la prueba es exactamente la misma. Ok, entonces, bueno, de nuevo, las integrales son iguales porque tanto esta como esta convergen a la integral de f. Entonces, estas cosas van a quedar atrapadas entre las dos, entonces también van a converger a la integral de f. Entonces, la integral de L converge a la integral de f. Una nota y nos vamos, que hoy sí necesito terminar temprano. Nota.
si g sub x es integrable, ¿cuándo pasa eso? Por ejemplo, si f es continuo, pues g sub x lo sería. O sea, si la función es continua, si yo fijo una variable sigue siendo continua. Si gx es integrable, entonces la integral de a cruz b de f es igual a la integral de a, la integral de b, de f de xy, de y de x, es decir, sin integral superior o inferior. Y si h sub y es integrable, de nuevo, si f es continua, ambas lo son, la integral sobre a cruz b de f es igual a la integral sobre b, la integral sobre a de f de xy de x de y. ¿Ok? Entonces, si las funciones esas que se obtienen al fijar una variable son integrables, simplemente se puede integrar en cualquier orden. Ahora, uno puede aplicar este teorema, qué sé yo, suponga que A es un rectángulo de dimensión 2 y B es un rectángulo de dimensión 1. O sea, suponga que A es un rectángulo de 2 dimensiones y B es un rectángulo de dimensión 1. Entonces, por ejemplo, utilizando esta, me queda la integral sobre B. B sería un rectángulo de dimensión 1, es decir, un intervalo. Y aquí me quedaría un rectángulo de dimensión 2. Yo puedo aplicarle el teorema a este rectángulo de dimensión 2 y descomponerlo en dos rectángulos de dimensión 1. Entonces, al final me quedarían tres integrales de dimensión 1. Y si todas las cosas son integrables y todo es bonito, yo puedo integrar en el orden que quiera. Entonces, ya esas cuestiones de cálculo las vamos a ver la próxima vez, cómo se utiliza esto para calcular cosas. Entonces, en la próxima vamos a calcular varias integrales dobles y triples y ver qué pasa en el caso de que el dominio no sea un rectángulo, que eso ya sabemos que se arregla con las funciones indicadoras. Pero esa es la idea del teorema de Fubini. O sea, aquí yo tengo dos rectángulos gigantes, tengo un rectángulo de m dimensiones y uno de m dimensiones, pero yo puedo aplicar el teorema de Fubini a cada uno de esos subrectángulos y seguirlos descomponiendo hasta que me queden intervalos. Entonces al final me quedan puras integrales de 350, puras integrales sobre intervalos. Entonces si yo tengo una integral sobre un rectángulo de 27 dimensiones, lo único que tengo que hacer es calcular 27 integrales una después de la otra. Eso es lo que se llama integrales iteradas. Integrales iteradas, que es calcular una integral y después, y después calcular la integral de esa integral. Entonces, esa es más o menos la idea. Cuando uno integra esto, o sea, aquí es integrar viéndolo como función de x con el y fijo. Entonces, aquí me va a quedar algo en función de y. Entonces, ahora me queda una función de y, integro eso y me queda una constante. No sé si hay preguntas sobre la clase de hoy. Ok, entonces, como les dije, la próxima clase va a ser más que todo cuestiones de cálculo. Vamos a ver cómo calcular integrales dobles y triples y, bueno, más dimensiones si se pudiera. Entonces, consultas sobre la clase de hoy. Ok, entonces voy a detener acá la grabación.